Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí para iniciar la clase de química en los primeros de contabilidad. Bien, señores estudiantes, como les indiqué anteriormente, vamos a dar inicio a la clase del primero de bachillerato de la materia de química. Los objetivos de aprendizaje para esta clase son, en primer lugar, comprender la nomenclatura inorgánica de las diferentes moléculas. Como segundo objetivo de aprendizaje tenemos identificar las principales moléculas inorgánicas. En tercer lugar, identificar los óxidos básicos. Y en cuarto lugar, nombrar los óxidos básicos. Bien, antes de iniciar con el estudio correspondiente al día de hoy, hagamos un pequeño, recordemos la clase anterior en la que habíamos hablado acerca de los compuestos inorgánicos. Como habíamos dicho anteriormente, los compuestos inorgánicos pueden ser compuestos binarios, compuestos cuaternarios, compuestos terciarios, etcétera. Todo depende del número de elementos que están conformando la molécula. En esta ocasión vamos a estudiar lo que corresponde a los compuestos binarios. El nombre ya lo está indicando, son todos aquellos compuestos que están formados por dos tipos de elementos. Bien, dentro de este grupo de los compuestos binarios, nosotros tenemos a los compuestos binarios oxigenados, en el que uno de los elementos que están formando la molécula es el oxígeno. Tenemos los compuestos binarios hidrogenados, en el que uno de los elementos que están formando los compuestos es el hidrógeno. Y también nosotros tenemos lo que son las sales binarias. Las sales binarias es la combinación de un metal más un no metal. Bien, con lo que respecta a los compuestos inorgánicos binarios oxigenados, nosotros tenemos tres tipos de compuestos: los óxidos metálicos, los óxidos no metálicos y los peróxidos. Los óxidos metálicos son todos aquellos compuestos que están formados por la combinación de un oxígeno más un metal. Los óxidos no metálicos, estamos hablando de la combinación del oxígeno más un no metal. Y los peróxidos, que son aquellos compuestos que tienen una sobresaturación del elemento oxígeno. Bien, señores estudiantes, como les indiqué anteriormente, el día de hoy nos toca revisar lo que son los óxidos metálicos. Pero antes de eso, recordemos que la formulación de los compuestos binarios oxigenados. ¿Qué son estos compuestos binarios oxigenados? Los compuestos binarios oxigenados u óxidos son combinaciones binarias, es decir, en el que intervienen dos elementos que se caracterizan porque uno de los elementos de la combinación es el oxígeno. En esta combinación pueden presentarse dos casos específicos. En el primer caso, cuando el oxígeno se combina con un metal. Y en segundo lugar, cuando la combinación del oxígeno es con un no metal. ¿Qué son los óxidos básicos? Un óxido básico o óxido metálico es un compuesto binario que va a estar formado por la unión o combinación de un metal con el oxígeno. Repito,
Al hablar de óxidos básicos, estamos hablando de un compuesto binario que se ha formado por la combinación del oxígeno más un metal. Bien, miren aquí tenemos en forma más didáctica lo que les acabo de indicar. Metal más oxígeno nos da como resultado un óxido básico. La formulación o la fórmula que nosotros vamos a aplicar para formar estos óxidos básicos es M a la X O2, que va a formar M subíndice 2 o subíndice X, donde la M es el metal, la O es el oxígeno y la X es el número de oxidación del elemento M, o dicho de otra manera, es el número de oxidación del metal. En cambio, el número 2, este número 2, es el número de oxidación del oxígeno. Recordemos que el número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Bien, avancemos un poquito y vamos, esta parte teórica, vamos a la práctica. Vamos a combinar el sodio, que es un elemento metálico perteneciente al grupo número 1 o del grupo de los metales alcalinos, que lo vamos a combinar con el oxígeno y vamos a obtener el óxido correspondiente. Bien, entonces el sodio, al pertenecer al grupo número 1 y presentar 11 electrones, vamos a tener la presencia de un solo electrón en su última capa. Por lo tanto, el número de oxidación del sodio es de +1. En cambio, el oxígeno, que presenta un número de electrones igual a 16, presenta 6 electrones en su última capa. Y recordando la regla del octeto, si hacemos un poquito de memoria, al oxígeno le es más fácil recibir 2 electrones que donar los 6, ¿verdad? Por lo tanto, el número de oxidación del oxígeno es de -2. ¿Para qué nos sirve conocer los números de oxidación? Pues sencillamente nos sirve para poderlos combinar. Así, el sodio, que es +1, con el oxígeno, que es -2, hacemos una suma algebraica y nos damos cuenta que el resultado es -1. Para que un compuesto esté bien formulado, el resultado tiene que ser igual a 0. ¿Y cómo hacemos eso? Sencillo. El número de oxidación del oxígeno lo pasamos como subíndice al elemento sodio. Y el número de oxidación del sodio lo pasamos como subíndice del elemento oxígeno. Y nos quedaría sodio subíndice 2, oxígeno con el número 1. ¿Qué nos indica esta fórmula? Pues que en esta molécula tenemos nosotros la presencia de 2 átomos de sodio combinados con un solo átomo de oxígeno. Es así como hemos llegado a la formulación de un compuesto binario oxigenado básico o metálico. Bien, ahora hablemos un poquito acerca de la nomenclatura. La nomenclatura tradicional me indica que si el metal tiene una sola valencia, anteponemos la palabra óxido y seguido del nombre del metal. En el caso que estamos viendo, quedaría como óxido de sodio.
En el caso de que el metal tenga más de una valencia, se le denominará de la siguiente manera. Si posee solamente dos valencias, entonces cuando hacemos reaccionar al oxígeno con el metal funcionando con su valencia menor, nosotros el nombre del metal va a terminar en oso. De esta forma, vamos a combinar con el hierro con su valencia número 2 y tenemos como resultado al óxido ferroso, cuya fórmula es FeO. Pero en cambio, si lo hacemos reaccionar al oxígeno con el hierro, con su valencia 3, nosotros vamos a tener como resultado el óxido férrico, cuya nomenclatura sería F2O3. La nomenclatura terminaría en ico y estamos hablando del óxido férrico. La otra nomenclatura que nosotros tenemos que utilizar es la nomenclatura sistémica o nomenclatura de la IUPAC. Para proceder a nombrar a los compuestos oxigenados, nosotros nos referimos tenemos que referirnos necesariamente al número de átomos presentes en la molécula. Y para poderlos nombrar, debemos utilizar un prefijo griego que nos indique la cantidad de átomos presentes, como es el mono, di, tri, etcétera. En el caso del que venimos estudiando, en el caso del Na2O, el nombre, según la nomenclatura IUPAC, sería monóxido de disodio, que hace referencia a la presencia de un solo oxígeno, monóxido, y la presencia de dos sodios, monóxido de disodio. Para que usted pueda visualizar mejor, en este caso tenemos el Li2O, que en la nomenclatura sistémica sería monóxido de dilitio, y en la nomenclatura estogo tradicional sería óxido de litio. En el segundo ejemplo, estamos hablando del monóxido de estaño o el óxido de estaño 2 en la nomenclatura estogo. Y el dióxido de estaño o óxido de estaño en el caso de la nomenclatura estogo. Recuerde, señores estudiantes, de revisar bien lo que acabamos de ver, porque la siguiente clase nos dedicaremos exclusivamente a realizar ejercicios de formulación y ejercicios de nomenclatura de los óxidos básicos. Les agradezco mucho su presencia y nos estamos viendo la próxima clase para ejercitar lo que acabamos de ver. Muchísimas gracias, señores estudiantes.